Distancia entre dos puntos en el plano. La distancia entre dos puntos P subíndice 1 con coordenadas x1, y1 y P subíndice 2 con coordenadas x2, y2 está dada por la fórmula d igual a la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas elevado al cuadrado más la diferencia de las ordenadas elevado al cuadrado. O dicho de otra manera, en este caso tenemos que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de la abscisa número 2 menos la abscisa número 1 elevado al cuadrado, más la ordenada número 2 menos la ordenada número 1 elevado al cuadrado. Y puede ser denotado también con el siguiente símbolo, que se puede apreciar o se lee como la distancia que va del punto subíndice 1 al punto subíndice 2 o del punto 1 al punto 2. También se puede cambiar el orden de los puntos de las coordenadas, es decir, en vez de ir del punto 1 al punto 2, podemos ir del punto 2 al punto 1. La fórmula quedaría de la siguiente manera. Tendremos que respetar el orden de las abscisas y las ordenadas. Sería entonces la distancia igual a la raíz cuadrada de la abscisa número 1 menos la abscisa número 2 elevado al cuadrado más la ordenada número 1 menos la ordenada número 2 elevado al cuadrado. Ejemplos. Determina la distancia entre los pares de puntos Q con coordenadas 3, -4 y P con coordenadas -2,7. Solución. Nombramos a las coordenadas como x1, y1 y x2, y2, como podemos apreciar, y ahora vamos a sustituir en la fórmula. En este caso tendremos que la distancia que va de Q a P va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas elevado al cuadrado más la diferencia de las ordenadas elevado al cuadrado. Sustituimos los valores. x2 vale menos 2, x1 vale 3, más y2 que en este caso es 7 y y1 que en este caso es menos 4. Observemos que la ordenada 1 tiene signo negativo, por lo tanto se va a colocar dentro de un paréntesis. Siguiendo con esta metodología, menos 2 menos 3 nos da como resultado menos 5. Y si multiplicamos el signo menos por menos nos va a dar más 4 y aquí lo dejamos indicado simplemente. 7 más 4. Menos 5 al cuadrado es 25 y 7 más 4 se convierte en 11, que aún se va a elevar al cuadrado. Cuando lo elevamos al cuadrado, tenemos que 11 al cuadrado es 121. 25 más 121 nos da como resultado 146. Al extraer la raíz, tenemos que aproximadamente es 12.08. Gráficamente lo podemos apreciar así. La distancia que va de Q a P mide 12.08 unidades. Ejemplo número 2. Demuestra por medio del concepto de distancia entre dos puntos que el triángulo con vértices en los puntos A 2, -2, B -8,4 y C 5,3 es triángulo rectángulo y comprueba tus resultados gráficamente. Solución. Primero encontraremos la distancia que va del punto A al punto B. Para ello entonces debemos de nombrar nuestras coordenadas. La abscisa número 1 sería 2. La ordenada número 1 es menos 2. La abscisa número 2 en este caso va a valer menos 8 y la ordenada número 2 va a valer 4. Sustituimos directamente en nuestra fórmula. x2 menos x1, que en este caso es menos 8, menos 2 elevado al cuadrado, más y2, que en este caso es 4, menos y1. Nuevamente observemos que se coloca entre paréntesis porque la ordenada número 1
es negativa. Menos 8 menos 2 nos da como resultado menos 10, que aún se va a elevar al cuadrado. Y como dijimos anteriormente, al multiplicar menos por menos nos va a dar más, y 4 más 2 es 6, que se eleva al cuadrado. Menos 10 al cuadrado nos da como resultado 100. 6 al cuadrado nos da como resultado 36. Y 100 más 36 nos da como resultado 136. Al extraer la raíz es aproximadamente 11.36. Ahora vamos a calcular la distancia que hay del punto B al punto C. Nuevamente hay que nombrar nuestras coordenadas. La abscisa número 1 en este caso pasa a ser menos 8 y la ordenada número 1 pasa a ser 4. Mientras que la abscisa número 2 es 5 y la ordenada número 2 es 3. Procedemos a sustituir nuestros valores en nuestra fórmula, que en este caso es x2 que vale 5 menos x1 que vale menos 8. Nuevamente apreciamos que por ser negativo se debe de colocar dentro de un paréntesis. Todo eso se debe elevar al cuadrado, más y2 que en este caso vale 3 menos y1 que vale 4 elevado al cuadrado. Si multiplicamos menos por menos nos va a dar más, nos quedaría 5 más 8 que en este caso es 13 que se eleva al cuadrado. Cuando restamos 3 menos 4 nos queda menos 1 porque el 4 es mayor, tiene signo negativo. 13 al cuadrado es 169 y menos 1 elevado al cuadrado simplemente es 1. Sumamos 169 más 1 nos da 170. Extraemos la raíz de 170 que nos da aproximadamente 13.03. Calculemos ahora la distancia que hay del punto A al punto C. Para ello nombramos nuevamente nuestras coordenadas. La abscisa número 1 toma el valor de 2, la ordenada número 1 toma el valor de menos 2, la abscisa número 2 toma el valor de 5 y la ordenada número 2 toma el valor de 3. Sustituimos en nuestra fórmula. x2 que en este caso vale 5 menos x1 que en este caso vale 2 elevado al cuadrado más y2 que en este caso vale 3 menos y1 que en este caso vale menos 2 y se coloca dentro de un paréntesis. 5 menos 2 da como resultado 3. Si multiplicamos el signo negativo menos por menos nos va a dar más. 3 más 2 es 5. 3 al cuadrado es 9. 5 al cuadrado es 25. 9 más 25 nos da como resultado 34. Si extraemos la raíz de 34 me da como resultado 5.83 aproximadamente. Para que sea un triángulo rectángulo debe satisfacer el teorema de Pitágoras, es decir, que la distancia que hay del punto A al punto B elevado al cuadrado más la distancia que hay del punto A al punto C elevado al cuadrado debe de ser igual que la distancia que hay del punto B al punto C elevado al cuadrado. La distancia que hay del punto A al punto B es raíz de 136, más la distancia que hay del punto A al punto C, que en este caso es raíz de 34. Debe de ser igual a la distancia que hay del punto B al punto C, que en este caso es raíz de 170, todo eso se eleva al cuadrado. Si cancelamos las raíces cuadradas con los cuadrados, obtenemos simplemente 136 más 34 igual a 170. Si sumamos 136 más 34 nos da 170 y obtenemos la igualdad 170 igual a 170. Por lo tanto, entonces tenemos un triángulo rectángulo y lo podemos comprobar con la gráfica. Observemos el punto A, B y C. Ejemplo número 3. Demuestra por medio del concepto de distancia entre dos puntos y con la gráfica que los puntos A menos 6,-4, B menos 1,1 y C 3,5 son colineales.
Solución. Recordemos que si tres puntos o más pertenecen a una misma recta, entonces estos puntos son colineales. Observemos la siguiente imagen. Tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Los tres puntos están sobre la misma recta, por lo tanto son colineales. En este caso demostraremos que la distancia que hay del punto A al punto B más la distancia que hay del punto B al punto C es la misma distancia que hay del punto A hasta el punto C. Empecemos calculando la distancia que hay del punto A al punto B. Vamos a nombrar a nuestras coordenadas. La abscisa 1 toma el valor de menos 6. La ordenada 1 toma el valor de menos 4. La abscisa número 2 toma el valor de menos 1 y la ordenada número 2 toma el valor de 1. Sustituimos en nuestra fórmula. x2, que en este caso es menos 1, menos x1, que en este caso es menos 6. Observemos que está dentro de un paréntesis por ser negativo, más y2, que en este caso es 1, menos y1, que en este caso es menos 4. Observemos que también está dentro de un paréntesis por ser negativo. Eso se eleva al cuadrado. Si multiplico mis signos, me queda que menos 1 más 6 se debe de elevar al cuadrado. Y en el siguiente obtenemos 1 más 4 elevado al cuadrado. Menos 1 más 6 me da como resultado 5. Y 1 más 4 nuevamente es 5. 5 al cuadrado da como resultado 25. 25 más 25 nos da como resultado 50. La raíz de 50 aproximadamente es 7.07. Ahora encontraremos la distancia que hay del punto B al punto C. Nuevamente vamos a nombrar a nuestras coordenadas. La abscisa número 1 sería menos 1. La ordenada número 1 sería 1. La abscisa número 2 sería 3 y la ordenada número 2 sería 5. Sustituimos entonces nuestros valores. x2 que vale 3 menos x1. Observemos que se vuelve a colocar dentro de un paréntesis por ser negativo. Eso se eleva al cuadrado, más y2 que en este caso vale 5 menos y1 que vale 1. Multiplicamos el signo, menos por menos me va a dar más, me quedaría 3 más 1 que es 4. 5 menos 1 es 4. 4 al cuadrado es 16. 16 más 16 me da como resultado 32. Y la raíz de 32 es aproximadamente 5.66. Ahora calculemos la distancia que hay del punto A al punto C. Para ello nombramos nuevamente a nuestras coordenadas. La abscisa número 1 toma el valor de menos 6, la ordenada número 1 toma el valor de menos 4, la abscisa número 2 toma el valor de 3 y la ordenada número 2 toma el valor de 5. Entonces tenemos que x2 que vale 3 menos x1 que en este caso vale menos 6 se vuelve a colocar entre paréntesis por ser negativo, más y2 que en este caso vale 5 menos y1 que en este caso vale menos 4. Observemos que también se vuelve a colocar dentro de un paréntesis por ser negativo. Si multiplicamos los signos, menos por menos es más, me quedaría 3 más 6 que en este caso es 9. Y 5 menos por menos es más, me quedaría 5 más 4. 5 más 4 es 9. 9 al cuadrado es 81. 81 más 81 es 162. Lo que aproximadamente me da 12.73 al extraer la raíz. Comprobamos entonces que si la distancia que hay del punto A al punto B más la distancia que hay del punto B al punto C es igual a la distancia que hay del punto A al punto C, entonces los puntos serán colineales. Sustituimos valores. La distancia que hay del punto A al punto B fue aproximadamente de 7.07, más la distancia que hay del punto B al punto C, que fue de aproximadamente 5.66, debe de ser igual a la última distancia que acabamos de encontrar, que en este caso es 12.73.
Si sumamos, efectivamente tenemos que 12.73 es igual a 12.73. Por lo tanto, concluimos que los puntos son colineales y lo podemos apreciar gráficamente.